Red Compañera Mundo, le damos la bienvenida al ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Dina, muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Ramón. Un ¿Cómo gusto estamos? saludarlo. Y bueno, aquí estamos viendo también cómo se desarrolla la información respecto al proceso electoral elecciones 2026. Buenos Perfecto, días. perfecto. Enseguida vamos a entrar al terreno de las subnacionales, pero antes queda la asignatura pendiente. Acabamos de escuchar una convocatoria del presidente nato del Congreso, el vicepresidente Edman Lara, al plenario para definir la suerte de las elecciones judiciales que quedaron inconclusas. ¿Cómo se puede hacer todo esto en un mismo periodo electoral, que es el del año que viene? Bueno, a ver, hay que ir separando las cosas, ¿no? Una cosa es lo que es las elecciones subnacionales de marzo 2022, de marzo 22 de marzo, eh, y otras serán las elecciones para elegir a los nuevos magistrados, estos magistrados que se fueron ayer, que son cinco Sí. magistrados en el TCP y dos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Para lo cual existe la necesidad imperiosa de la participación de la Asamblea Legislativa, que es quien tiene que elaborar una convocatoria para convocar a los profesionales de todo el país, quienes quieren ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son dos, y cinco magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, que la Asamblea Legislativa debe hacer la convocatoria oficialmente, ellos van a recibir las postulaciones y por tercios van a aprobar a los candidatos, ¿no? A partir de ellos recién el Tribunal Supremo Electoral tendrá competencia para hacer la convocatoria, nos dará la fecha, por supuesto, de la realización de elecciones judiciales exclusivamente en esos departamentos. Ya no es un tema de alcance nacional, De acuerdo. sino un tema en los niveles departamentales. Solo para esos niveles departamentales entiendo que es Beni y Pando. Ahora mismo no me acuerdo, porque ya ha pasado un año, cerca de un año. Creo que es Beni y Pando, ¿no? Donde quedaban inconclusas esas Eh, elecciones. es, Estamos hablando en el caso del TCP de Beni, Pando, Correcto. Tarija, ¿no? Y en el TCJ también faltan dos. Entonces, van a ser en los niveles departamentales, obviamente el Tribunal Supremo Electoral va a Dina, lanzar la convocatoria oficial, antes de pero es todo las, un proceso. perdón, antes de las subnacionales o después. Tienen que hacerlo después de las subnacionales, Ramón, en ¿Por el qué? entendido que en este momento ya el calendario electoral ha sido aprobado, el proceso electoral se está ejecutando y de acuerdo a la ley no se pueden cruzar dos procesos electorales, ya sea de alcance nacional o Y en departamental. paralelo, Dina, ¿no? No es posible, Ramón, en el entendido de que en este momento, si bien don Edman Lara ha convocado a la Asamblea Legislativa para que vean el tema de los magistrados, tiene que pasar un proceso y un procedimiento previo a lanzar la convocatoria de elecciones judiciales en estos departamentos que faltan. No va a ser posible porque ya la elección está en proceso, ¿no? Entonces van a tener que esperar hasta que pase el 22 de marzo, hasta eso pueden aprovechar, la Asamblea Legislativa puede aprovechar de hacer todo el proceso y procedimiento de convocatoria y elección de los postulantes y el 23 de marzo tranquilamente puede el Tribunal Supremo Electoral lanzar la convocatoria para elegir a los magistrados en estos departamentos. El 23 de marzo le digo en el entendido de que no haya segunda vuelta. De que no haya segunda vuelta. Otra pregunta que subyace, de hecho funciona ya está subyaciendo desde hace varios días, Dina, es la siguiente. Se pretende hacer una reforma constitucional a algunos artículos de la Constitución, por ejemplo, para favorecer una nueva ley de inversiones. Hay que hacer alguna modificación a la Constitución y cualquier modificación debe ser compartida y consultada al pueblo, a los votantes, a la gente. ¿Es posible poner tres preguntas claves en un referéndum aprovechando las elecciones subnacionales o no? Podrían hacerlo siempre y cuando haya modificaciones a la 026, ¿no? Que es la que indica que no pueden haber procesos paralelos. Puede ser posible si es que la Asamblea Legislativa se pone de acuerdo, hace la modificación respectiva o tal vez una ley extraordinaria para que por esta vez se elijan tanto magistrados, los que faltan, como un posible Ah, referéndum en el marco de la democracia participativa. es decir, utilizando el mismo concepto, modificando la 026, se podrían elegir magistrados
en aquellos departamentos donde no se completó la elección el mismo día de las subnacionales, modificando la 026, Dina. Modificando la 026 bien, sí bien, podría ser bien. posible, o sea, tendría que creo haber que esa vamos por modificación. ahí. Creo que vamos por ahí. Creo, honestamente, que vamos por ahí. Creo. Por No ahí, sé. por el tema de recursos, Por esto Ramón, ¿no? digo. Hay que considerar la crisis económica, que se moviliza todo el aparato, yo le digo la maquinaria electoral en el país, y se podría aprovechar el referéndum para elegir a estas 4, 5, más bien 7 autoridades que falta en el órgano judicial. Podría ser posible con una ley extraordinaria. En los últimos tiempos el Tribunal Supremo Electoral anda con leyes extraordinarias, pues una más creo que no le va a hacer daño para prever el tema de los recursos económicos. Ahora, para que todo esto sea posible, hay que elegir nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Además, Ramón, esa es una tarea pendiente y urgente que tiene que realizar la Asamblea Legislativa. Definitivamente están contra el tiempo, totalmente contra el tiempo. Mire, ya estamos acabando noviembre y todavía no ha salido la convocatoria. Sin embargo, la Asamblea Legislativa la semana que viene ha anunciado que va a trabajar en la convocatoria para los vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral, y hablamos de 6 vocales elegidos en la Asamblea Legislativa. Estos 6 vocales tienen que pasar por, digámoslo así entre comillas, por ese cernidor que significa una comisión, la Comisión de Constitución, para llegar al pleno de la Asamblea y obtener 2/3 de voto para consolidarse como vocal nacional en el Tribunal Supremo Electoral. Esto de los 6 vocales, tienen que haber hombres, tienen que haber mujeres, Claro, y por lo menos paridad. un indígena. Claro. Pero esta convocatoria, si me permite, Ramón, va muy ligada a la convocatoria que tienen que hacer las asambleas legislativas departamentales en todo el país, menos en el caso del departamento del Beni. ¿Por qué? Porque esta convocatoria que hace la Asamblea Legislativa Plurinacional se va a replicar en la Asamblea Legislativa Departamental, que convoca a profesionales en su departamento para que puedan acceder al cargo de vocales, ¿no? Inicialmente es una convocatoria departamental, se eligen 4 ternas, esas 4 ternas llegan necesariamente a la Cámara de Diputados, donde se requiere también del voto de 2/3 de diputados para ser vocal departamental. Entonces es un poco complejo el tema de la elección, pero tienen que hacerlo de manera inmediata. Ahora, ¿qué va a suceder el próximo 19 de diciembre cuando los vocales nacionales y departamentales cesen en sus mandatos? Hablamos de el cumplimiento de mandato de 6 años. A partir de ese día, los vocales nacionales y departamentales ya prácticamente estarán fuera de lo que es el órgano electoral, y el Tribunal Supremo y los tribunales electorales departamentales se quedarán sin vocales, sí. Pero el calendario electoral tiene que mantenerse incólume, se debe mantener incólume, y para eso estarán seguramente los vocales designados y elegidos por el presidente Luis Arce, de momento. Pero después, ¿qué harán? ¿Renunciarán? ¿Continuarán? ¿Se mantendrán hasta que cumplan su mandato? No lo sabemos, pero por lo menos hay esa garantía de que los vocales elegidos por Arce se mantengan en ausencia de los otros vocales. No podrá haber sala plena, no podrá haber decisiones que pueda tomar un solo vocal, simplemente tendrá que velar porque se vaya cumpliendo el calendario electoral del 22 de marzo. Bueno, que yo creo que eso es lo urgente. Ahora mismo es lo urgente. Para mí, esa es la tarea fundamental en la Asamblea Legislativa. Ahora mismo. Definitivamente. Eso es fundamental. Sí, Vez, definitivamente. Sí. Ramón, sí. No, lo que me preocupa a mí, por ahí no conocemos mucho de la organización interna de la Asamblea Legislativa. Lo que me preocupa a mí es que los vocales titulares están tocando o están trabajando la convocatoria de vocales nacionales, vocales en el órgano electoral, y dicen, no, esta semana, bueno, más bien ya somos miércoles, les toca a los suplentes, y los suplentes son diputados de segunda clase que no pueden tocar una convocatoria que han tocado los titulares, pero, más o menos, sí, pero no lo digamos si así. son las mismas autoridades. Entonces, bueno, vamos a esperar 4 días. Muy feo. Pero no, bueno, quiero decir que no tienen el rango del titular, ¿verdad? Bueno, a eso me refiero. A eso se más bonito, usted. ¿no? Ahora, sí, señor. Más allá de esto, Dina, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Escogemos vocales para el Tribunal Supremo Electoral o vamos a analizar cómo podemos ir a una convocatoria de elecciones judiciales para
para que no exista una acefalía en el Tribunal Constitucional y, por supuesto, esas 2 vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, vamos por elegir a los vocales del órgano electoral, a los Ahí vocales está. del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales. Por la urgencia, en menos de un mes concluye su mandato. 1. 2. El tema de la elección de los magistrados en el TCP, que son los 5, y 2 en el TCJ, tiene que pasar por un proceso de selección, preselección, selección y elección por 2/3 de los postulantes para que se conviertan en candidatos. Eso va a demandar mucho más tiempo que el que se prevé para los vocales nacionales y departamentales del órgano electoral. En fin, el orden de prioridades está dado, ahora tiene que existir voluntad política. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Yo no sé si en esta semana, que ya la podríamos dar por finiquitada, creo que hay que pensar ya en la próxima semana y trabajar incluso por tiempo y materia en la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta el orden de prioridades, Dina. Definitivamente, Ramón, yo tengo alguna información que se ha filtrado, obviamente, por los pasillos de la Asamblea. Es como información, simplemente me indican que la comisión estaba trabajando y fueron aprobando artículo por artículo hasta que llegaron al artículo que tiene que ver con los requisitos de las y los candidatos. Entre uno de los requisitos que ha generado por ahí la piedra en el camino ha sido el hecho de que se mantenga como una convocatoria abierta a cualquier ciudadano en el Estado plurinacional que tenga un título, obviamente, y que tenga alguna experiencia seguramente en el ámbito electoral. Y lo otro es que se cierre para que solamente aquellos ciudadanos que hubieran ejercido algún cargo en el órgano electoral, fueran altos cargos, medianos o técnicos, puedan participar. Y considero yo que eso no debería ser un problema, ya que cualquier ciudadano en el Estado plurinacional, cualquier profesional que se haya dedicado, inclusive analistas que hacen análisis en temas electorales, podrían presentarse como candidatos a vocales en el órgano electoral. Entonces, claro, más bien deberían considerar de que la convocatoria sea abierta como lo fue también en el pasado. En esta última, ese ha sido el escollo que de pronto ha paralizado el trabajo que estaba llevando adelante la Comisión de Constitución. Esperemos que esta semana que está pasando haya servido para que los diputados titulares reflexionen sobre esta convocatoria. Hay que dar acceso a que la ciudadanía se presente y no solamente a que los funcionarios o exfuncionarios del órgano electoral lo hagan. No. La ciudadanía tiene que estar presente porque estamos hablando de democracia. Absolutamente, absolutamente. Muchísimas gracias, Dina Chuquimia, por haber estado con nosotros.